Mi pareja me fue infiel creyendo que siempre la iba a perdonar. Cuando puse un límite me llamó egoísta y lo perdió todo. Cuando me llamó egoísta por no entenderla, ya había perdido el trabajo, el departamento y la única versión decente que tenía de mí mismo. No fue una discusión. Fue un veredicto. Y lo dijo con esa calma que solo tienen las personas que creen que todavía te poseen. Me llamo Gabriel, tengo 34 años y pensé que aguantar era lo mismo que amar. No lo digo con orgullo. Lo digo con esa vergüenza seca que queda cuando miras atrás y te das cuenta de cuántas veces te hiciste el sordo a propósito. Yo era el tipo que entendía. El que no preguntaba demasiado. El que prefería tragarse la incomodidad antes que provocar un conflicto. Porque claro, el conflicto era peor que la traición, o eso me repetía. Ella decía que yo era su lugar seguro. Y yo, como idiota funcional, me lo creí. Traducido al idioma real, yo pagaba más, cedía más, esperaba más. Siempre había una excusa nueva. Un cansancio nuevo. Un silencio nuevo que, curiosamente, siempre aparecía cuando yo necesitaba algo. La primera vez que sentí que algo estaba mal no fue por un mensaje sospechoso ni por olor a perfume ajeno. Fue por su cara cuando le pregunté, sin acusar, sin drama, solo pregunté. ¿Estás bien conmigo? No respondió. Sonrió. Y cambió de tema. Ese fue el primer microdescubrimiento que ignoré. El primero de muchos. Después vinieron las semanas difíciles, los no es buen momento, los no exageres. Yo empecé a medir mis palabras como si fueran explosivos. Ella empezó a medir mi paciencia como si fuera infinita. Y mientras tanto, yo seguía ahí. Disponible. Postergándome. Lo irónico es que cuando finalmente descubrí la infidelidad, no sentí rabia inmediata. Sentí algo peor, alivio. Porque al fin había una razón concreta para ese vacío que llevaba meses justificando. Pero lo verdaderamente enfermo vino después. Cuando perdió todo, su estabilidad, su imagen, su respaldo, y aún así tuvo el descaro de mirarme como si yo le debiera comprensión. Esa noche entendí algo incómodo. Ella no estaba arrepentida de engañarme. Estaba molesta porque dejé de ser útil. Y todavía no sabía hasta qué punto había sido solo eso. La próxima parte empieza cuando decido no confrontarla, y ese silencio cambia todo. No la confronté. Y eso fue lo primero que no hice por ella. Esa noche me quedé callado a propósito. No por estrategia brillante, sino por cansancio. Un cansancio viejo, espeso, de esos que ya no piden explicaciones porque saben exactamente qué van a recibir. Ella habló. ¿Mucho? Dijo palabras bonitas, frases recicladas, disculpas que sonaban ensayadas frente al espejo. Yo asentía como quien escucha llover desde adentro. En algún momento notó que yo no reaccionaba. ¿No vas a decir nada? Preguntó, incómoda. Ahí entendí algo clave, mi silencio la inquietaba más que cualquier grito. Ese fue el segundo microdescubrimiento. Porque siempre había sido yo el que perseguía la conversación, el cierre, la paz. Yo era el que no dormía hasta arreglar las cosas. Esa vez no. Me levanté, fui al baño y cerré la puerta. Literalmente. Y ella se quedó sola con su discurso. A la mañana siguiente actuó como si nada. Café, rutina, una normalidad forzada que casi daba risa. Me preguntó si iba a trabajar, me contó un chisme irrelevante, incluso me tocó el brazo. Ese gesto mínimo me revolvió el estómago. No por asco, sino porque entendí que estaba probando terreno. Midiendo cuánto seguía teniendo de mí. Yo, mientras tanto, empecé a atar cabos. No de golpe. De a poco. Recordé mensajes borrados, llamadas que no entraban, cambios de humor sin explicación. Detalles pequeños que en su momento defendí mejor que a mí mismo. Lo peor no fue confirmar que me había engañado. Lo peor fue confirmar que llevaba tiempo preparándose para que yo lo aceptara. Ese día, al volver del trabajo, encontré su laptop abierta. No la revisé. Juro que no. Pero una notificación apareció en la esquina de la pantalla. Un nombre que no reconocí. Un corazón rojo. Y una frase corta. Ya le dijiste. Cerré la computadora con cuidado, como si pudiera explotar. Y en ese gesto entendí algo que me dolió más que la infidelidad. Yo no era el protagonista de mi propia relación. Era el obstáculo que ella estaba gestionando. Esa noche no dormí. No por tristeza. Por lucidez. Y cuando llegó la mañana, tomé una decisión pequeña, pero irreversible.
La próxima parte empieza cuando dejo de protegerla, incluso de sí misma. Dejé de cubrirla. Así de simple. Y tan devastador como suena. Hasta ese momento, yo había sido su red invisible. El que justificaba sus ausencias frente a amigos, el que maquillaba sus errores frente a su familia, el que pagaba silencios con dinero, tiempo y dignidad. No porque ella me lo pidiera explícitamente, sino porque yo creía que eso era amor. Spoiler, era miedo a quedarme solo. Ese día sonó su teléfono mientras se bañaba. No lo contesté. No lo miré. No hice nada heroico. Solo dejé que sonara hasta apagarse. Minutos después, otro mensaje. Luego otro. Ella salió del baño y notó mi cara. ¿Pasó algo? Te llamaron, dije, neutral. Lo leyó. Su expresión cambió apenas medio segundo. Pero yo lo vi. Ese microsegundo fue suficiente para entender que algo se estaba desmoronando fuera de mi control, y por primera vez, no me lancé a salvarla. Ese fue el tercer microdescubrimiento. Ella no sabía manejar las consecuencias sin mí. A la tarde, su hermana me escribió. ¿Está todo bien con ustedes? Antes, yo habría respondido con un párrafo tranquilizador. Esta vez escribí solo. Pregúntale a ella. No fue venganza. Fue retirada. Esa noche explotó. No con gritos, sino con reproches suaves, venenosos. Me dijo que yo estaba distante. Que me había vuelto frío. Que no la estaba apoyando en un momento difícil. Escuché en silencio hasta que soltó la frase que todavía me zumba en la cabeza. Siempre pensé que eras distinto. Traducido, siempre pensó que yo aguantaría más. Ahí entendí algo brutal. Su infidelidad no fue un impulso. Fue una apuesta. Apostó a que yo sería suficientemente comprensivo, suficientemente cansado, suficientemente enamorado como para quedarme. Y durante años, ganó. Le dije que necesitaba espacio. Nada dramático. Nada definitivo. Solo espacio. Me miró como si le hubiera robado algo. Estás siendo egoísta, dijo. Esa palabra. ¿Egoísta? Usada como arma por alguien que me había drenado hasta el fondo. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo. Por claridad. Y mientras miraba el techo, entendí que ya no estaba decidiendo si seguir con ella. Estaba decidiendo si seguir traicionándome a mí. La próxima parte empieza cuando descubro que yo no era el único respaldo, pero sí el más conveniente. Yo no era su única opción. Solo era el que no fallaba. Ese pensamiento me cayó encima como una verdad vieja que recién ahora se animaba a hablar. Porque cuando empecé a mirar con distancia, esa distancia incómoda que aparece cuando ya no estás defendiendo a nadie, todo empezó a tener sentido. Demasiado sentido. Ella siempre tenía a alguien. Un amigo que la entendía, una compañera con la que desahogarse, un ex que ya no significaba nada. Yo era el único que no pedía nada a cambio. El único que no ponía condiciones. El respaldo emocional, financiero y moral en un solo paquete. El cuarto microdescubrimiento llegó cuando revisé nuestra cuenta compartida. No buscaba pruebas. Buscaba estabilidad. Y encontré movimientos que no reconocía. Pequeños, constantes. Cafés que no tomé. Ubers que no usé. Regalos que no recibí. Nada escandaloso. Nada obvio. Justo lo suficiente para pasar desapercibido. Justo lo suficiente para que yo lo pagara sin preguntar. Cuando se lo mencioné, suspiró. Ese suspiro cansado, ensayado. ¿En serio vas a ponerte así por eso? Ahí estaba de nuevo. La minimización. El gaslighting suave, casi elegante. Me hizo sentir pequeño por notar lo evidente. Y lo peor es que durante años, funcionó. Esa misma noche me confesó algo para ser honesta. Dijo que se sentía confundida. Que necesitaba validación. Que yo ya no la miraba como antes. Lo dijo llorando, pero sin lágrimas. Yo escuché sin interrumpir. Y mientras hablaba, entendí algo aterrador. Ella no estaba explicando su infidelidad. Estaba construyendo la excusa para repetirse. Cuando terminó, me miró esperando consuelo. Yo solo asentí. Gracias por decirlo, respondí. No la abracé. No la tranquilicé. Y ese fue el momento exacto en que perdió el control. No puedo creer lo frío que estás, me lanzó. Después de todo lo que estoy pasando. Ahí supe que el guión era claro,
su dolor era una emergencia. El mío, una molestia. Esa noche recibí un mensaje anónimo. Sin saludo. Sin contexto. Cuídate. No eres el único. No respondí. No pregunté quién era. Porque en el fondo, ya lo sabía. Y por primera vez, dejé de preguntarme qué había hecho mal. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba sacrificándome para que esto funcionara. La próxima parte empieza cuando descubro que su mayor miedo no era perderme, era perder el control que tenía sobre mí. Su mayor miedo no era quedarse sola. Era quedarse sin mí, pero sin acceso. Lo entendí cuando dejé de pedir permiso para existir. Empecé por cosas pequeñas. Llegar más tarde sin avisar. Salir sin dar explicaciones. Guardar el celular boca abajo. No como castigo. Como ensayo. Ensayo de una vida donde yo no giraba alrededor de su estado de ánimo. Y eso la descolocó. El quinto microdescubrimiento fue observar su ansiedad crecer a medida que yo recuperaba el control. Me preguntaba dónde estaba, con quién, por qué tardaba. Las mismas preguntas que yo había aprendido a no hacer. Y cuando respondía con normalidad, sin justificarme, fruncía el ceño. No porque sospechara, sino porque ya no mandaba. Una noche me dijo algo que se le escapó sin filtro. Antes eras más considerado. Traducción real, antes eras más manejable. Yo seguía sin confrontarla directamente. No por cobardía, sino porque ya no necesitaba su confesión para validar lo que estaba pasando. Las piezas estaban sobre la mesa. Y ella lo sabía. Entonces cambió de estrategia. Pasó del reproche al victimismo. Del control al llanto. Me habló de su infancia, de sus inseguridades, de cómo siempre terminaba siendo la mala en las relaciones. Yo escuché. Claro que escuché. Siempre escucho. Pero esta vez no me ofrecí como salvador. Ahí fue cuando me llamó egoísta por segunda vez. Solo piensas en ti, dijo. Yo estoy hecha pedazos y tú actúas como si nada. No grité. No me defendí. Solo dije. Estoy cansado de pensar solo en nosotros y olvidarme de mí. Ese silencio que siguió fue distinto. No incómodo. Peligroso. Porque en su mirada vi algo nuevo, calculó. 2 días después, perdió el trabajo. Oficialmente por recortes. Extraoficialmente, porque alguien habló de más. Y ese alguien no fui yo. Pero tampoco la protegí. Cuando me llamó para contármelo, llorando de verdad esta vez, entendí que el castillo empezaba a caerse. Y lo primero que hizo no fue asumir nada, fue pedirme que la sostuviera. No me dejes ahora, me rogó. Sería muy cruel de tu parte. Ahí, con el teléfono en la mano, entendí la jugada completa. Yo no era su pareja. Era su seguro. Y por primera vez, consideré seriamente la idea de no renovarlo. La próxima parte empieza cuando decide que, si no puede controlarme, va a destruir la versión de mí que los demás conocen. Si no podía controlarme, iba a controlarle el relato a los demás. No fue inmediato. Fue sutil. Como todo lo que hace alguien que se cree inteligente. Empezaron los comentarios inofensivos. Las frases con veneno escondido. Amigos que me miraban raro. Silencios largos cuando yo entraba a una habitación. El sexto microdescubrimiento llegó cuando un amigo en común, medio incómodo, medio culpable, me preguntó. Oye, ¿todo bien contigo? Te noto distinto. No ustedes. Conmigo. Ahí supe que estaba hablando. No mintiendo descaradamente. Eso habría sido burdo. Estaba editando. Tomando hechos reales, mezclándolos con emociones exageradas y omitiendo lo importante. La especialidad de alguien que necesita quedar como víctima sin parecerlo. Según ella, yo estaba distante. Frío. Egoísta. Abrumado por sus problemas. Un tipo que no sabía acompañar cuando las cosas se ponían difíciles. Nadie mencionó la infidelidad. Nadie mencionó los años de desgaste. Nadie mencionó que yo había sido el colchón emocional de una persona que saltaba sin paracaídas. Y lo peor es que funcionó. Durante días sentí la presión social de volver a mi papel. El comprensivo. El maduro. El que no abandona. Era brillante, en un sentido torcido. No me estaba pidiendo que volviera, me estaba empujando a hacerlo por culpa. Una noche la enfrenté. No con gritos. Con datos. Con calma.
Le pregunté por qué estaba contando una versión tan conveniente de la historia. No negó nada. Sonrió, cansada. Yo solo cuento cómo me siento. Ahí entendí algo aterrador. Para ella, sus emociones eran más importantes que los hechos. Me dijo que yo la estaba hundiendo al no apoyarla públicamente. Que la gente pensaba mal de ella. Que yo tenía poder para arreglarlo, y no lo estaba usando. Otra vez, el mismo guión, yo como solución. Yo como parche. Yo como escudo. Si de verdad me amaras, me defenderías, sentenció. Y por un segundo, dudé. Porque el chantaje emocional funciona cuando aún te importa la opinión de quien te está usando. Pero entonces recordé algo simple. Yo ya estaba perdiendo todo, incluso con ella. Esa noche tomé una decisión que no le conté a nadie. Ni siquiera a mí mismo en voz alta. Solo empecé a preparar la salida. Y ella, lo sintió. La próxima parte empieza cuando revisa algo que no debía, y descubre que ya no tiene tanto poder como creía. Revisó algo que no debía. Y no encontró lo que esperaba. Lo noté por su tono. Demasiado suave. Demasiado cuidadoso. Esa voz que solo usaba cuando estaba a punto de pisar terreno peligroso. ¿Vas a llegar tarde hoy?, preguntó. No lo sé, respondí. Silencio. Luego. Es que entró una notificación rara en la tablet. La tablet. La que yo casi no usaba. La que, casualmente, había dejado desbloqueada la noche anterior. No por descuido. Por intuición. El séptimo microdescubrimiento fue entender que ella ya estaba buscando señales de abandono antes de que yo las diera oficialmente. Porque quien traiciona, siempre vive esperando la traición. No encontró mensajes románticos. No encontró otra mujer. No encontró pruebas de reemplazo. Lo que encontró fue peor, correos. Archivos. Conversaciones con un abogado. Presupuestos. Fechas. Planificación. Me miró distinto esa noche. Con una mezcla rara de miedo y rabia contenida. Ya no hablaba desde la superioridad moral. Ahora tanteaba. Preguntaba cosas sueltas. Quería saber cómo me sentía, qué quería, si aún veía futuro. Yo respondía con medias verdades. Porque la verdad completa ya no le pertenecía. Entonces cambió otra vez. Pasó del miedo al ataque. Sabes, dijo, a veces creo que exageras todo para sentirte importante. Ahí estaba. El intento final de invalidarme. De hacerme dudar de mi propio despertar. Antes, eso me habría quebrado. Esa noche, solo me confirmó que iba por el camino correcto. Puede ser, le dije. O puede ser que ya no me conforme con migajas. Se levantó de la mesa de golpe. Después de todo lo que hice por ti. Y ahí casi me río. No por crueldad. Por claridad. Porque entendí algo que me atravesó como un relámpago. Ella llevaba años convencida de que yo le debía la vida. Por haberme elegido. Esa noche no durmió. Yo sí. Porque mientras ella revisaba pantallas buscando control, yo ya había tomado algo que nunca me había permitido antes. Una decisión sin su aprobación. Y cuando despertamos al día siguiente, ya nada era negociable. La próxima parte empieza cuando intenta salvarlo todo con una confesión, que llega demasiado tarde. La confesión llegó tarde. Y no por orgullo, por cálculo. Desayunábamos en silencio cuando soltó la bomba, así, sin dramatismo. Como quien entrega una verdad esperando un descuento por honestidad. No fue solo una vez, dijo. Y no fue porque no te amara. Ahí estaba el octavo microdescubrimiento. La verdad no libera cuando se usa como herramienta. Me habló de errores, de sentirse vista, de cómo todo se le fue de las manos. No mencionó decisiones. No mencionó límites cruzados. No mencionó que, mientras yo sostenía todo, ella se permitía caer en brazos ajenos sin pensar en el impacto. Yo la escuché sin interrumpir. No porque me debiera una explicación, sino porque quería ver hasta dónde llegaba cuando ya no tenía ventaja. En algún punto me dijo: nunca quise hacerte daño. Y fue ahí donde entendí algo que me dolió más que la infidelidad misma. Ella no me veía como alguien que pudiera ser dañado. Me veía como alguien que siempre se adaptaba. Cuando terminó, me miró esperando algo. ¿Perdón? ¿Compasión? ¿Una promesa de reconstrucción? No lo sé. Lo único que sabía era que ya no sentía urgencia por salvar nada.
Gracias por decírmelo ahora, le respondí. Lástima que lo necesitabas más tú que yo. Se quebró. Lloró. Me acusó de cruel. De no tener corazón. De castigarla cuando más vulnerable estaba. Otra vez, el mismo patrón, su dolor como argumento final. Pero algo había cambiado. Ya no funcionaba. Porque mientras hablaba, yo recordaba cada vez que dudé de mí para no incomodarla. Cada silencio que pagué caro. Cada límite que no puse por miedo a perderla. Y entendí la verdad incómoda. No estaba perdiendo a alguien que me amaba. Estaba soltando a alguien que me usaba para no caerse. Esa noche me pidió perdón. De verdad. O lo más parecido que podía ofrecer. No sé qué hacer sin ti, admitió. Y ahí supe que ya era demasiado tarde. Porque el amor no debería sonar como dependencia cuando se acaba. La próxima parte empieza cuando la consecuencia que más temía se vuelve real, y me culpa a mí por ello. La consecuencia que más temía no fue quedarse sola. Fue quedarse expuesta. No pasó de golpe. Pasó como pasan las verdades cuando ya no hay quien las oculte. Un comentario fuera de lugar. Un mensaje reenviado sin querer. Una versión que no coincidía con otra. Yo no dije nada. No tuve que hacerlo. Cuando dejas de mentir por alguien, la realidad hace el trabajo sucio. El noveno microdescubrimiento llegó cuando me llamó desesperada desde la casa de una amiga. ¿Qué dijiste? Me preguntó, sin saludar. Nada, respondí. ¿Por qué? Silencio. Luego rabia. Ahora todos creen que soy una mierda. No, la verdad salió. No me equivoqué. Todos creen. Ahí entendí que su mayor terror no era el daño causado, sino la imagen dañada. Y por primera vez, fui yo el culpable oficial. Si me dejaras explicar, dijo. Si me defendieras un poco. ¿Defenderla de qué? De sus actos. De sus decisiones. De los años en los que yo puse el cuerpo mientras ella jugaba a tener opciones. Le dije algo que jamás pensé que saldría de mi boca. No voy a mentir más por ti. Eso la quebró. No emocionalmente. Estratégicamente. Porque sin mí sosteniendo la narrativa, todo empezaba a caerse. Amigos tomaron distancia. La familia dejó de justificarla. El tipo con el que me fue infiel, desapareció. Como suelen hacerlo cuando la fantasía se vuelve problema real. Y entonces pasó lo inevitable. Perdió el departamento. No podía pagarlo sola. Me pidió quedarse un tiempo más. Dijo que no tenía a dónde ir. Que yo no podía ser tan cruel. Que después de todo lo vivido, lo mínimo era no abandonarla ahora. Ahí fue cuando me llamó egoísta por última vez. Solo piensas en ti, escupió. Yo lo perdí todo y tú sigues adelante como si nada. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí algo mucho más extraño, paz. Porque entendí que no estaba avanzando como si nada. Estaba avanzando a pesar de todo. Esa noche hice las maletas. No para huir. Para salir. Y cuando cerré la puerta, supe que lo más difícil aún no había pasado. La próxima parte empieza cuando me doy cuenta de que perderla no fue la pérdida real. Perderla no fue la pérdida real. Perderme a mí, eso ya había pasado hacía años. Me di cuenta la primera noche solo, en un departamento prestado, con una maleta medio vacía y un silencio que no pedía explicaciones. Nadie reclamando. Nadie evaluando mi tono de voz. Nadie necesitando que yo arreglara su caos antes de poder dormir. El 10º microdescubrimiento fue brutal. Yo no sabía quién era sin estar sosteniendo a alguien más. Revisé el teléfono por costumbre. No había mensajes suyos. Tampoco de amigos en común. Como si todo ese mundo hubiera sido una habitación que cerré por dentro y dejó de existir. Y en lugar de vacío, sentí descanso. Un alivio amargo, pero real. Al día siguiente me escribió. Largo. Dolido. Acusatorio. Dijo que yo la había abandonado en su peor momento. Que mi despertar era egoísmo disfrazado de dignidad. Que estaba reescribiendo la historia para quedar como víctima. No respondí. No por venganza. Porque ya no necesitaba defender mi versión. Durante años la defendí a ella, ahora me tocaba, por primera vez, no traicionarme. Empecé a recordar escenas que antes había normalizado. Yo cancelando planes. Yo pidiendo disculpas por cosas que no hice. Yo midiendo mi cansancio para que no opacara el suyo.
Y entendí algo que me dio rabia y alivio al mismo tiempo. No me engañó solo ella. Yo también me engañé. Porque fue más fácil decir esto es amor que aceptar esto me está destruyendo. Días después me enteré de que estaba diciendo que yo la había usado emocionalmente. Que la dejé cuando más me necesitaba. Que fui frío, calculador, distante. Y por primera vez, no corrí a limpiar el desastre. Dejé que pensaran lo que quisieran. Porque quien realmente me conocía, ya no estaba en ese círculo. Y ahí entendí la pérdida real. No fue ella. Fue el tiempo que entregué para sostener algo que nunca me sostuvo a mí. La próxima parte empieza cuando comprendo que el verdadero uso no fue emocional, fue identitario. El verdadero uso no fue emocional. Fue identitario. Me tomó semanas entenderlo. No vino como una epifanía bonita, vino como una incomodidad persistente. Cada vez que alguien me preguntaba quién era, dudaba. No porque no tuviera respuesta, sino porque todas las respuestas que tenía estaban ligadas a ella. El 11º microdescubrimiento fue darme cuenta de que yo había construido mi identidad alrededor de ser el que aguanta. El maduro. El estable. El que no se rompe. Y eso, sin darme cuenta, se volvió mi única función. No era su pareja. Era su equilibrio. Y cuando dejé de cumplir ese rol, todo se cayó. No solo para ella. Para mí también. Empecé a notar algo incómodo, no sabía qué quería. Sabía lo que evitaba, lo que toleraba, lo que sacrificaba, pero no lo que deseaba. Mi vida había sido una reacción constante a sus necesidades. Un día me escribió otra vez. Más corta. Más fría. Necesito que hablemos. No puedes desaparecer así. Ese no puedes me hizo sonreír por primera vez en meses. Porque ya no era verdad. Quedamos en un café. Terreno neutral. Me miró como si yo fuera una versión defectuosa de alguien que conocía. Dijo que yo había cambiado. Que ya no era el mismo. Y lo dijo como un reclamo, no como una observación. Antes sabías quién eras, me lanzó. Y tuve que morderme la lengua para no reír. Porque por primera vez, esa frase era cierta, pero al revés. Antes sabía quién necesitabas que fuera, respondí. No quién era. Se quedó callada. No por reflexión. Por falta de guión. Me dijo que yo estaba exagerando. Que todas las parejas pasan por eso. Que no era para tanto. La misma minimización de siempre, ahora sin poder. Y ahí entendí algo clave. Cuando dejas de cumplir una función, quienes se beneficiaban de ella te llaman egoísta. Salí del café sin drama. Sin cierre. Sin promesas. Y por primera vez, no sentí que dejaba algo pendiente. Porque ya no estaba huyendo. Estaba dejando de actuar. La próxima parte empieza cuando entiendo que no la perdí a ella, perdí la excusa que usaba para no enfrentarme a mí mismo. No la perdí a ella. Perdí la excusa que usaba para no mirarme de frente. Eso fue lo que más me incomodó cuando el ruido bajó. Ya no había drama diario, ni mensajes largos, ni reproches. Tampoco había quien culpar por mi cansancio. Y ahí apareció algo que había evitado durante años, responsabilidad personal. El 12º microdescubrimiento fue admitir que me quedé mucho más tiempo del que debía. No por amor puro, sino porque esa relación me permitía no arriesgar nada nuevo. Mientras yo fuera el que sostiene, no tenía que preguntarme qué quería realmente de mi vida. Ser usado, también fue cómodo. Esa verdad duele porque no te deja del lado del mártir. Te deja en un lugar más incómodo, el del adulto que eligió aguantar para no perder una identidad que ya conocía, aunque le hiciera daño. Empecé terapia. No para superarla. Para entender por qué confundí lealtad con autoabandono. Y ahí, sin adornos, salió todo, el miedo a ser reemplazable, a no ser suficiente si no daba más que los demás, a creer que poner límites era sinónimo de egoísmo. Mientras tanto, ella seguía cayendo. No en picada dramática. En esa caída silenciosa que ocurre cuando ya no tienes a quien culpar. Cambió de trabajo varias veces. Perdió amistades. Quemó puentes. Y cada tanto, intentaba volver a mí con algún pretexto administrativo, emocional o nostálgico. Yo respondía corto. Correcto. Distante. No porque fuera fuerte, sino porque ya había entendido el patrón.
Un día me escribió algo que cerró el círculo. Al final, todos se van. Y por primera vez, vi la historia completa. No como villano y víctima, sino como dos personas rotas, pero solo una dispuesta a dejar de romperse para sostener al otro. Ahí entendí que no estaba sanando por haberme ido. Estaba sanando porque había dejado de mentirme. La próxima parte empieza cuando me doy cuenta de que su última carta no era el amor, era la culpa. Su última carta no fue amor. Fue culpa vestida de nostalgia. Llegó un domingo. Siempre llegan los domingos. Un mensaje largo, bien escrito, casi poético. Recordaba momentos buenos, frases internas, promesas vagas. No pedía volver explícitamente, pedía ser recordada como alguien importante. Como alguien que sí significó algo. El 13º microdescubrimiento fue entender que incluso eso era una forma de control. Porque no buscaba perdón. Buscaba alivio. Quería que yo validara que, a pesar de todo, no había sido tan mala. Que su caída no era completamente su responsabilidad. Que yo, de alguna manera, compartiera la culpa por haber dejado de sostenerla. Leí el mensaje 3 veces. No para responder mejor. Para asegurarme de no responder desde el viejo yo. Y cuando contesté, fue con una sola frase. Lo que vivimos fue real, pero no fue sano. Y ya no voy a cargar con eso. No hubo réplica inmediata. Cuando llegó, fue seca. Sabía que te habías vuelto egoísta. Ahí estaba. La palabra final. La etiqueta definitiva. El intento de cerrar la historia dejándome como el malo para poder dormir tranquila. Y por primera vez, no me defendí. Porque ya no necesitaba que ella entendiera nada. Bloqueé el chat. No por odio. Por higiene emocional. Y mientras cerraba esa puerta digital, entendí algo que me dio una calma extraña. Cuando alguien solo te quiere mientras te doblas, no te está perdiendo cuando te enderezas. Está perdiendo el acceso. Esa noche dormí profundo. Sin sueños. Sin revisiones mentales. Sin necesidad de tener razón. Y supe que el cierre real no iba a venir de una conversación, sino de aceptar una verdad incómoda. La última parte empieza cuando entiendo que la traición más larga no fue la suya, fue la mía. La traición más larga no fue la suya. Fue la mía. No por haberla amado. No por haber confiado. Sino por haberme quedado cuando ya sabía que algo estaba mal. Por haber negociado mis límites para no incomodar. Por haber confundido aguante con profundidad emocional. Me traicioné cada vez que minimicé una incomodidad para no exagerar. Cada vez que pedí menos para no parecer demandante. Cada vez que elegí ser comprendido antes que ser respetado. Ella me fue infiel. Sí. Pero yo me abandoné mucho antes. No hay final feliz acá. No hay aplausos. No hay justicia poética. Hay algo más sobrio y más real, lucidez tardía. Ese tipo de claridad que no te salva del dolor pasado, pero te vacuna contra repetirlo. Hoy no le guardo rencor. El rencor todavía te ata. Le guardo distancia. Y cuando alguien me pregunta qué pasó realmente, no cuento detalles. Digo algo más simple. Me quedé donde no debía, y aprendí por las malas. Porque al final, perderla no fue el castigo. Fue la consecuencia de dejar de perderme. Y si algo quedó claro después de todo esto es una frase que no suena bonita, pero es honesta. La traición más peligrosa no es la que te hacen. Es la que toleras.